Amén. Bueno, esta mañana es una bendición estar en la casa del Señor. It's a blessing to be in the house of the Lord. Y quiero leer una porción de la palabra And I want to read a portion of scripture, y luego se puede sentar. and then you can take your seats. Jeremías 29, Jeremiah 29, versículo 7. verse 7. Y la palabra del Señor lee así. And the word of the Lord reads like this. Can you give us more monitor? My voice stronger there so he can hear it well, and then give him a little bit so he can hear himself. Jeremías 29, 7. Jeremiah 29, 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportad, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. And seek the peace of the city to which I caused you to be transported, and pray to the Lord for it, because in his peace you will have peace. Padre, venimos ante tu presencia. Lord, we come before your presence. Gracias, Señor. Thank you, Lord. No merecemos tu amor, We don't deserve your love. no merecemos tu misericordia, We don't deserve your mercy. no merecemos tu gracia. We don't deserve your grace. Sin embargo, tú nos amas. But you still love us. Estás con nosotros You're with us. y tienes un plan para nuestras And vidas. you have a plan for our lives. Señor, esta mañana habla, Lord, this morning speak to us. danos dirección. Give us direction. Estamos aquí We are here porque te adoramos, because we worship you. te amamos, We love you. pero también necesitamos dirección. But we also need direction. Vivimos en tiempos peligrosos. We live in dangerous times. ¿Cómo han cambiado los tiempos? How times have changed. Sin embargo, somos tu pueblo But we are your people, y tú requieres de nosotros, and you require of us, sin importar los tiempos, without caring about the times, que te podamos servir, that we can serve you, que podamos glorificar tu that we nombre can glorify your name, y levantar la bandera de Cristo. and raise the banner of Jesus. Esta mañana This morning, oro por cada I persona, pray for every individual, oro por cada hogar, for every home, cada familia, every y family, pido que estés con nosotros. and I ask that you be with us. Señor, te damos gracias, Lord, we give you thanks. te bendecimos We bless you en el nombre de Jesús. in the name of Y el Jesus. pueblo de Dios dice, And the people of God say, amén. Puede tomar su lugar esta mañana. Amen. You can take your seats. Can you give David a little more over here so he can hear himself? Déjeme darle un poquito del contexto histórico Let me give you a historic context para que sepa qué es lo que estaba pasando al leer esta porción de la Biblia. so you can see what was taking place in reading this portion of the scripture. Sabes, usted y yo somos seres físicos, You know, you and I are physical beings, pero también somos seres espirituales. but we're also spiritual beings. Y así como necesitamos el alimento físico, And just like we need nourishment for food and physically, así como necesitamos alimento físico, just like we need physical nourishment, también necesitamos alimento we espiritual. also need spiritual food. Alguien diga amén. Someone say amen. Esta mañana usted ha venido a la casa del Señor, This morning you have came to the house of the Lord, quizás porque es lo que haces el domingo, possibly because that's what you do on a Sunday morning, quizás porque tienes problemas, possibly because you have problems, quizás porque amas al Señor, possibly because you love the Lord. sea lo que sea, Whatever it may be, estás en la casa del you're in the Señor. house of the Lord. Pero usted y yo debemos de entender But you and I need to understand que como seres humanos that as human beings, necesitamos la dirección de Dios. we need the direction of God. Necesitamos que Dios nos hable. We need the Lord to speak to us. Estamos navegando por esta vida We're navigating through life, y en esta vida hay altas y bajas. and in this life there's highs and lows. Hay momentos muy buenos There are good moments, y hay momentos muy and there are difíciles. difficult moments. Hay momentos que estamos bien conectados con Dios There are moments where we are connected really well with the Lord, y hay momentos que no estamos bien conectados con and there are Dios. moments where we're not well connected with the Sin Lord. embargo, Dios es amor. As a matter of fact, God is love. Alguien diga amén. Someone say amen. Él todavía está con He is nosotros. still with us. Pero en esta mañana mi oración es que hayamos venido But here this morning, my prayer is that we came to church diciendo, Señor, háblame. saying, Lord, speak to me. Necesito tu palabra. I need your word. Necesito dirección. I need direction. Necesito que me guíes. I need you to guide Para mi me. matrimonio, For my marriage, para mis hijos, for my children, para mi vida. for my life. Alguien diga amén. Someone say amen. Cuando leemos Jeremías 29, When we read Jeremiah 29,
La carta de Jeremías a los que estaban en el exilio. Jeremiah's letter was to those of the exile. Es una porción del pueblo de Dios que se habían sido llevados por el enemigo. It was a portion of God's people that were taken by the enemy. Y la carta se escribió más o menos 600 años antes de Cristo. And the letter was written 600 before Christ, 600 years before Pero Christ. más importante que la fecha But most important than the date es el contenido de la carta. is the content of the chapter. ¿Qué es lo que Jeremías quería transmitir al pueblo? What was it that Jeremiah was trying to transmit to the people? Es una carta que fue escrita a más de 3,000 judíos It was a letter that was written to 3,000 Jews que estaban en Babilonia, that were in Babylon, y entre ellos había líderes and in the midst of them there were leaders y personas de influencia. and people of influence. En Jerusalén, In Jerusalem, Jeremías escuchó que algunos falsos profetas Jeremiah had heard that there were some false que prophets estaban dando un mensaje que no era de that they were Dios. given a message that wasn't of God. Y les estaba diciendo al pueblo en exilio And he was telling the people that were in exile que pronto iban a ser liberados, that soon they would be liberated, que las cosas iban a cambiar rápido, that things were going to change fast, que no se preocuparan, not to worry, que cuando menos lo that esperaban when they least expected iban a it, regresar a su they were tierra. going to return to their land. Sin embargo, estas eran profecías falsas, As a matter of fact, these were false promises porque el pueblo estaba prophecies. sufriendo consecuencias because the people were suffering consequences de desobediencia. of their disobedience. ¿Ves? Fue el Señor que causó el See, exilio. it was the Lord that allowed this exile. Fue el Señor que mandó el It was enemigo the Lord that allowed the enemy para llevarse al pueblo, to take the people para que el pueblo evaluara su so vida that the people can evaluate their y lives hiciera los cambios and make necesarios those necessary changes para no comprometer sus so that convicciones. they will not compromise their convictions. Alguien diga amén. Someone say amen. Este exilio vino del Señor. This exile came from the Lord. Y dado que fue la voluntad del Señor, And since it was the Lord's will, el pueblo tenía que the someterse. people of the Lord had to submit. ¿A qué? To what? A la voluntad de To Dios. God's will. El que se somete a la voluntad de Whoever Dios submits to the will of God será bendecido, shall be blessed, será prosperado, shall prosper, tendrá will have paz. peace. ¿Ves? Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, You see, when we do things our way, nos va mal, it doesn't go well. tenemos mucho We have a dolor, lot of pain. la situación The empeora, situation gets worse. pero cuando nos sometemos a But when we Dios, submit to God, cuando nos sometemos a when we Dios, submit to God, Dios nos bendice. God blesses us. Alguien diga amén. Someone say amen. Quiero leer Jeremías 29, 7 al 10. I want to read Jeremiah 29, verse 7 through 10. Esta mañana abra su corazón, This morning, open your heart, abra su mente, open your mind, porque usted vino a la casa del Señor because you came to the house of the Lord para que Dios nos hable, so that God can speak to para us, que Dios nos dé so dirección. that God can give us direction. Él es He is nuestro GPS. our Él GPS. es He is el que nos adiestra. the one that Shows us the way. shows us the way. Él es He is el que nos va a guiar. the one that guides us. No es mi experiencia. It's in my experience. No es lo que yo It's pienso. not my experience. It's not what I think. No es lo que fulano me It's dice. not what so-and-so told me. Es lo que el Señor dice. It's what the Lord says. Alguien diga amén. Someone say amen. Y aquí en Jeremías 29, And here in Jeremiah 29, el Señor habló al pueblo. the Lord spoke to the people. Quiero leer del versículo 7 al 10. I want to read from verse 7 to 10. Ahora, si trajo su Biblia, puede ir para allá. Now, if you brought your Bible, you can get there. Si no, en su teléfono, If not, quizás tiene Biblia. On your phone, maybe there's a Bible app. Y como ahora no estamos en nuestro templo, no hay And pantalla. since we're not in our church, so there is no screens. Algunos se acostumbran a que las
las palabras de Dios van a estar en la pantalla. Some are accustomed for the words to be on the screen. Pero tiene su teléfono y allí puede But if buscar. you have your phone, you can find it there. Dice, pastor, ¿cómo le hago? Pastor, how do I do that? Vaya al Wi-Fi, Go to Wi-Fi, al internet the internet, y escriba Jeremías 29. and write Jeremiah 29. Y ahí le va a salir el libro de Jeremías And the book 29. of Jeremiah is going to come out. Quiero leer del 7 al 10. I want to read from verse 7 to 10. Y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendrás vosotros paz. And seek the peace of the city to which I caused you to be transported, and pray to the Lord for it, because in his peace you will have peace. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. For thus says the Lord of hosts, of God of Israel, do not be deceived by your prophets who are among you, nor by your diviners, nor pay attention to the dreams that you dream. Versículo 10 dice, discúlpame, el 9 dice, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. For they falsely prophesy to you in my name. I did not send them, says the Lord. Versículo 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacer volver a este lugar. Ahora, hay algunas observaciones referentes a esta porción del texto que me gustaría compartir esta mañana. Y la primera que veo se ve en el versículo 7. Y dice, procurad la paz. Alguien diga, procurad la paz. Dile al vecino, paz sea con usted. Dígale. Dígale, paz sea con usted. Dile a 2, 3 personas, paz sea con usted. Lo primero que veo en esta porción es que Jeremías le está diciendo al pueblo que está en exilio, procuren la paz. Recuerden, ellos no estaban en su tierra, no estaban en su cultura, no estaban con su pueblo, estaban en otra tierra, en otra cultura, bajo otro gobierno. So Dios les dice a través del profeta auténtico, les dice, procuren la paz. Sabes, como humanos hay una inclinación dentro de nosotros de vivir en paz. ¿Cuántos quieren paz? No se oyó. ¿Cuántos quieren paz? Queremos paz en nuestro hogar. Queremos paz con nuestros hijos. Queremos paz en el matrimonio. Es más, queremos paz en nuestro corazón. La mayoría de las personas prefieren paz en vez de guerra. Yo recuerdo antes había un hermano en la iglesia y era un líder y le decía, hermano, tienes que ver cómo solucionar esa situación. Y él siempre me decía, pastor, prefiero paz que guerra. Y dije, así no vas a ser un buen líder. La gente necesita ser adiestrada. Las ovejas necesitan ser guiadas. Las ovejas buscan líderes, hombres y mujeres que caminan con Dios y pueden dirigir sus vidas. Pero por naturaleza, nadie quiere guerra. Todos queremos paz. Ahora, en este caso vemos la palabra de Jeremías. A los exiliados
que procuren la paz de la ciudad. Porque al procurar la paz de la ciudad, ellos iban a asegurar su propia paz. Qué importante es ser parte de la paz de nuestra ciudad. Sabes, ayer estábamos marchando por paz. Estábamos declarando paz. Y no fue fácil. Hubo una guerra. Porque tuvimos que trabajar, tuvimos que caminar en el sol, y no fue media mía, no fue una mía, no fue mía y media, no fueron 2 mías, no fueron 2 y media, fueron 3 mías, con los rótulos, gritando: queremos paz, queremos paz, queremos paz. Alguien diga amén. ¿Cuántos quieren paz? Ahora una pregunta. ¿A qué se refiere el Señor cuando habla de paz? Porque le dijo al pueblo en el exilio: procuren la paz. ¿Qué significa eso? ¿Ves? Cuando yo leo la palabra del Señor, me esfuerzo para entender qué es lo que Dios estaba diciendo. ¿Cuál era la dirección que estaba dando a su pueblo? Porque yo soy pueblo de Dios. Tú eres pueblo de Dios. Y lo que debemos desear es hacer la voluntad de Dios. Señor, háblame, dirígeme, fortaléceme, enséñame, guíame. Alguien diga amén. Yo me pregunto, ¿a qué se refería el Señor cuando habla de paz? Porque sabes, la definición de paz es muy distinta para cada persona aquí. Es como la palabra libertad. Ahorita se oye mucho: queremos nuestras libertades, queremos nuestros derechos. Sabes que muchos están queriendo quitarle dinero a la policía. Quieren que tengan menos dinero para la policía, porque dicen: queremos nuestra libertad. Pero la libertad mía es muy diferente a tu libertad. Porque si yo pudiera hacer lo que yo quiero, yo estuviera drogándome, asaltando gente, viviendo violento. Yo no creo que tú quieres que yo tenga libertad para hacer lo que yo quiero hacer. Yo prefiero que haya orden. Yo prefiero que haya reglas. Yo prefiero que haya gobierno para que en verdad pueda haber paz. Alguien diga amén. ¿Qué se refiere el Señor cuando dice paz? La definición de paz es distinta para cada persona. Para algunas personas, paz es no tener problemas. Para otras personas, paz es llevársela suave. Para otras personas, paz es no tener responsabilidades. Para otras personas, paz es no tenerte que preocupar por el bienestar de los demás. Para otros, paz es no tener compromisos que te incomodan. Para otros es tener dinero en abundancia. Paz puede significar algo diferente para cada persona. Y la lista sigue y sigue. Porque cada cabeza es un mundo. Ahora téngalo por seguro que Dios desea que vivamos en paz.
En las sagradas escrituras, paz viene a través de la obediencia a la voluntad de Dios. Si queremos paz, tenemos que obedecer a Dios. Si queremos paz, tenemos que hacer su voluntad. Si queremos paz, no es hacer lo que uno quiere, pero es hacer lo que Dios quiere. Porque la palabra de Dios asegura paz cuando hacemos la voluntad de Dios. Es a través de la obediencia a la palabra del Señor que podemos asegurar paz. La paz verdadera se realiza no pacíficamente, passive, pero la verdadera paz se realiza a través de guerra espiritual. ¿Tú quieres paz? Tienes que entrar a la guerra espiritual. Es por medio de una guerra espiritual. Se requiere personas que están dispuestas a combatir por su familia, a combatir por sus vecinos, a combatir por la ciudad, a combatir por sus hijos, a combatir por su matrimonio. Se requiere un pueblo de Dios que dice: yo voy a pelear para que en mi casa haya paz, para que en mi matrimonio haya paz, para que mis hijos tengan paz. ¿Ves? La paz no se obtiene haciendo nada. El profeta del Señor les dijo: rogad por la ciudad. Rogad por la ciudad. ¿Sabes? La palabra rogad no es una palabra pasiva, no es una palabra inactiva, no es una palabra neutral, no es una palabra desinteresada. La palabra rogad tiene que ver con acción, tiene que ver con convicción, tiene que ver con violencia, tiene que ver con guerra. Alguien diga amén. Cuando vemos las sagradas escrituras declaran que la paz de la cual Dios habla, Shalom, solo viene del Señor. Gente se va de vacaciones para descansar y regresan más cansados. Gente busca comprar una casa para tener un hogar y no aseguran un hogar, pero una gran hipoteca. La gente compra una cama para poder descansar, pero no pueden dormir por la ansiedad y los problemas. El único que trae paz, el único que bendice, se llama Jehová, se llama Jesús. Alguien diga amén. ¿Quieres paz? ¿Quieres paz? Se requiere guerra, se requiere orar, se requiere obedecer, se requiere cargar la cruz, se requiere hacer la voluntad de Dios. Si tú quieres paz, tienes que hacer la voluntad de Dios. Hermano y hermana, nadie quiere guerra. Todos queremos las cosas fáciles. Todos queremos pasar al fregador en la cocina y ni tener que prender la llave. Pero que haya un sensor que cuando me acerco el agua se prende. Todos queremos entrar al cuarto y no tener que prender la luz, pero cuando entro la luz se prende. Todos buscamos lo fácil. Somos víctimas de la sociedad, de la cultura,
No queremos desafíos, no queremos problemas, queremos paz. Pero te tengo noticias. En este mundo tendrás aflicciones, al menos que pongas a Dios primero, al menos que busques al Señor, no tendrás la paz. Si deseamos paz en nuestro matrimonio, en nuestra casa, en nuestra ciudad, entonces debemos ser obedientes a la palabra de Dios y debemos pelear. Y me atrevo a decir que tu desafío más grande eres tú mismo. Tu enemigo más grande no es el diablo, es tu carne, es la carne, es la lógica, son los apetitos, es la inmoralidad, es hacer lo que uno quiere. Pues cuando el profeta escuchó que habían falsos profetas diciéndoles: no se preocupen, Dios es amor, pronto vamos a estar de regreso. Jeremías, el verdadero profeta, les dice: no escuchen esas mentiras, van a tener que orar, van a tener que procurar, van a tener que pelear para vivir en paz en ese mundo que viven. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que recordar que el pueblo estaba en exilio, rodeados por una sociedad mundana, un país mundano, gente mundana, culturas mundanas. Las cosas ya no eran como antes. Su mundo había cambiado. Y creo que nos podemos identificar con todo lo que está sucediendo en nuestro mundo. Nuestro mundo no es el mismo. Las cosas han cambiado. Las culturas no son las mismas. Hay violencia, hay pérdida de identidad, hay inmoralidad, hay guerra. Hermano y hermana, déjame decirle que nuestro mundo ha cambiado. Hay niños que creen que son niñas y hay niñas que creen que son niños. El mundo llama lo bueno malo y llama lo malo bueno. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Estamos rodeados de lo impío. Estamos rodeados de lo mundano. Y Dios nos llama a la santidad, a la oración, a la guerra espiritual, para que no seamos contaminados por la situación del mundo. ¿Ves? Hay veces no hacemos guerra porque no queremos desafíos, porque no queremos problemas. Queremos paz, pero la paz que el mundo ofrece es falsa, es temporal, tiene una etiqueta, te va a cobrar. Pero cuando nos paramos por las cosas de Dios, cuando vivimos en santidad, cuando no perdemos las convicciones, entonces Jehová Shalom, el príncipe de paz, el que da paz verdadera, aunque estemos rodeados del enemigo, aunque haya problemas, aunque el mundo haya cambiado, dentro de nosotros hay una paz que solo Dios puede dar. ¿Cuántos dicen amén? La segunda observación que veo, y lo vemos allí también en Jeremías 29, y allí lo puede ver usted en el versículo 8. Dice: no os engañen vuestros profetas. No os engañen los profetas. Esta es una palabra que Dios le estaba dando a su pueblo.
Su pueblo que estaba viviendo en una cultura contaminada. Su pueblo que vivía en una sociedad mundana. Su pueblo que estaba confrontando cosas que nunca antes había confrontado. Los tiempos habían cambiado. Su situación había cambiado. Su demográfica había cambiado. Se encontraban en una tierra de otras costumbres, otras convicciones. Estaban rodeados. Yo me identifico. Hay veces estamos rodeados de inmoralidad, de inmundicia, de violencia, amigos, vecinos, cotrabajadores y hasta familia. Tristemente, hermano y hermana, cuando las cosas cambian, el ser humano tiende a cambiar. ¿Sabes que hay un término que se llama relativismo? El relativismo es una posición filosófica, es una forma de pensar que niega la existencia de las verdades absolutas. Para esa gente no hay negro ni blanco. Todo es gris, de acuerdo al contexto. Lo que el relativismo sostiene es que lo que es moralmente correcto o incorrecto depende de las normas y los valores aceptados por la cultura. Relativismo no es de Dios. Relativismo nos está enseñando de que si uno vive en un ambiente donde se vale la inmoralidad, donde está bien el adulterio, donde it's okay robar, donde no importa desear la mujer de tu prójimo, donde el mentir es okay. El relativismo nos enseña que si la cultura lo acepta, entonces no hay problema. Está diciendo no hay absolutos. El relativismo está infiltrando la iglesia. Por eso Jeremías le escribió a ellos y les dijo: no crean esos profetas que les están diciendo que se la lleven suave, que no se preocupen, que todo se va a arreglar. Jeremías dijo: oh no, tienen que orar, tienen que pelear, tienen que pararse por lo que es correcto, no de acuerdo a la cultura, pero de acuerdo a Dios. Esta mañana tengo una preocupación. En mi espíritu hay una inquietud. Y siento que debo proclamarlo al pueblo de Dios. Lo mismo hizo el profeta Jeremías. Tuvo que advertir al pueblo de la situación que estaban viviendo. Le dijo: no sean engañados por los profetas. Sabes, en aquellos tiempos habían muchos profetas. Habían profetas que eran del Señor y habían profetas que según tenían la palabra del Señor. Ellos decían: yo tengo la palabra del Señor, pero no era palabra del Señor. Es importante, hermano y hermana, poder discernir cuáles palabras son del Señor y cuáles no son del Señor. El pueblo se encontraba en un tiempo de exilio. Los profetas falsos daban palabras que no venían del Señor. Les decían que no se preocuparan, que todo iba a estar bien.
Les decían lo que querían escuchar. Les daban palabras que no los incomodaban. Palabras que les hacía sentirse bien por el momento. Se me viene un versículo a mente. En 2 de Timoteo 4:3. Porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, acumularán para sí maestros conforme sus propios deseos. ¿Qué significa eso? Que solo quieren oír lo que quieren oír. Ya la palabra de Dios no es absoluta. Viven en el relativismo. Deja ver qué siento yo. Deja ver qué me conviene a mí. Deja ver qué me hace sentir bien. Pero yo le vengo a decir el día de hoy que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra permanece para siempre. Tenemos que tener cuidado. ¿Quién son los profetas en nuestra vida? Yo me preguntaba, ¿qué es un profeta? ¿Qué es un profeta? Un profeta es aquel que habla tu vida. Es aquel que tiene influencia sobre ti. Es aquel que te pone palabras en la mente. Un profeta es esa persona que por sus palabras influencian tus convicciones, tus decisiones, tu vida. Esta mañana tenemos que preguntarnos, ¿quiénes son los profetas en nuestra vida? ¿Quién está hablando en nuestra vida? ¿Quién está dirigiendo nuestra vida? Porque estamos rodeados de maldad. Estamos rodeados de inmoralidad. Estamos rodeados de una cultura que se deja llevar por el relativismo. Pero como hijos de Dios, sabemos que hay un Dios, sabemos que hay un diablo, sabemos que hay un cielo, sabemos que hay un infierno, sabemos que hay absolutos. No podemos vivir de acuerdo al relativismo. Hoy en día tantas voces que hay. Voces constantemente influenciando nuestras mentes. Voces a través de las películas de Hollywood. Voces a través de las redes sociales. Voces a través del gobierno y sus leyes. Voces a través de la cultura y sus modas. Voces de acuerdo a las circunstancias y el relativismo. Sabes, esta mañana yo siento del Señor una convicción. Y yo he decidido que yo y mi casa serviremos al Señor. Y lo único que yo puedo hacer es orar y ser un ejemplo para mis hijos. Porque ellos van a tener que dar sus propias cuentas al Señor. Yo no puedo forzarlos, pero la vida, la jornada de la vida, el Señor tiene una forma de captar la atención de los seres humanos. O por las buenas o por las malas. Tarde o temprano, el Señor va a hablar a tu vida. Cosas van a pasar que van a causar que tomes una decisión. Siento una convicción. Como hijos de Dios debemos tener cuidado. Listen, you need to be careful. What voices are you listening to? Who's influencing your life? Who's the prophet that speaks into your life? Who decides for you? Is it the circumstances? Is it the context you're living in? Is it the feelings that you have? Or is it the word of God? The Jews were in exile. They were surrounded
rodeados por el enemigo, por la cultura, por la inmoralidad. Y el profeta les mandó palabra. Les dijo, hay otros profetas, hay otros líderes, hay otras personas de influencia que están hablando de tu vida y no te están hablando la verdad. Ten cuidado con ellos. Mejor rogar al Señor, mejor buscar de Dios, mejor ayunar, mejor vivir en santidad, mejor asegurar que la paz que obtienes no viene por lo temporal, pero viene de Dios. Yo no sé usted, pero yo quiero paz, pero no la paz que el mundo ofrece. Antes de Cristo, cuando había problemas y yo buscaba paz, me drogaba, me iba a loquear, me embriagaba, usaba drogas, todo tipo de droga, para escaparme de la realidad. Pero ¿sabes lo que pasaba en esa paz temporal? Porque esa paz temporal pasa. Y cuando pasa, las cosas siempre estaban peor. Las cosas no mejoraban. Las cosas empeoraban. Y hay veces como humanos buscamos paz en cosas. Nuestras convicciones cambian. Cedemos. Ya no somos los mismos. Por el contexto, por la situación, empezamos a tomar decisiones, no de acuerdo a la palabra, pero de acuerdo a nuestras necesidades. Tienes que tener cuidado, iglesia. ¿Quién está hablando a tu vida? ¿Qué música estás escuchando? ¿Qué películas están viendo? ¿Qué libros estás leyendo? ¿Cuál es el combustible que te despierta en la mañana? ¿Es el amor al dinero? ¿Es el obtener cosas? ¿Es tener el poder? ¿O es servir al Señor? Póngase de pie conmigo. La palabra del Señor dice, y esta es una palabra para nosotros, es una palabra para usted, es una palabra para tu matrimonio, es una palabra para tu familia, es una palabra para tu persona. ¿Quieres paz? You want peace? Because the world's going to offer you a lot of things. Parties, boys and girls, money. But what are you going to do when the party's over? You're going to be empty. You're going to be hurt. You're going to be marked. Ask those of us that have lived the life of the world. The world doesn't repay you with good, but it'll make you suffer. I have lost homeboys to drugs, to violence. I have lost good relationships. I have ended up empty, vacío. I was looking for peace in all the wrong places. But then Jesus. I said, but then Jesus. Luego Jesús. But then Jesus. Si en verdad deseamos la paz de Dios para nuestras vidas, nuestra familia, nuestra ciudad, entonces se requiere obediencia. It requires obedience. It requires putting your flesh under the control of the Holy Spirit. Because the flesh is contrary to the Spirit. They fight each other. Constantemente están en guerra. La carne pelea al espíritu y el espíritu pelea a la carne. Son como dos perros dentro de uno peleando. Un perro blanco
y un perro negro, y constantemente están en guerra. El perro negro es la carne, el perro blanco es el espíritu. Alguien preguntó, ¿y cuál perro está ganando? Y la respuesta es, ¿a cuál alimentas más? ¿A cuál perro le das más comida? Porque al que alimentas más es el que está ganando. Y el profeta escuchó que habían profetas, personas de influencia, dando malos consejos, dando malos ejemplos, desviando al pueblo, haciendo promesas que no venían de Dios. Y el pueblo les escribe y les dije, tienen que orar, tienen que buscar de Dios, tienen que ayunar, tienen que vivir en santidad. No se acomoden, no sean víctimas, no sean parte de la cultura. No llamen lo malo bueno y lo bueno malo. Esta mañana debemos de pelear por nuestras familias. Tenemos que pelear por nuestros matrimonios. Tenemos que pelear por nuestra iglesia. Tenemos que pelear por nuestra ciudad. Yo quiero extenderte una invitación. Esta mañana voy a abrir el altar y te quiero invitar a que vengas y peleemos por nuestras familias. A que vengas y pelees por tu matrimonio. A que vengas y pelees por tus hijos. Porque la paz que viene de Dios no se procura, no se busca pasivamente. No podemos decir, bueno, el Señor va a decidir. No, usted y yo tenemos que hacer nuestra parte. Usted y yo tenemos que llamar pecado, pecado. Y tenemos que vivir en santidad. Y tenemos que buscar de Dios. Yo te quiero invitar que salgas de tu lugar. Y si tú quieres pelear por tu familia, si tú amas a tus hijos, si tú quieres pararte en este altar y levantar tus manos y decir, yo voy a pelear, yo voy a orar, yo voy a creer, no voy a ser pasivo, voy a escuchar la voz del profeta, voy a dejar que Dios hable en mi vida, no mi situación, no la cultura, no lo que diga el hombre, pero lo que dice la palabra. Yo me voy a parar hoy y voy a pelear por mi familia. Levante sus manos, levante sus manos.